Ecos del más allá. El laberinto de las sombras y los lazos de sangre. La realidad, tal como la conocemos, no es más que una fina membrana, un velo translúcido que a menudo se desgarra bajo el peso de lo inexplicable. Hay lugares donde el tiempo parece doblarse sobre sí mismo y donde los recuerdos, por muy nítidos que parezcan, esconden verdades que desafían la lógica humana. Esta es la crónica de tres almas que caminaron por los bordes de ese abismo, enfrentándose a sombras que no deberían existir y a secretos enterrados en el linaje de la sangre. Parte Piuna. El espejismo de la colina olvidada. El aire en la periferia de la ciudad siempre tuvo un matiz diferente, más pesado, cargado con el aroma a pino húmedo y el silencio expectante de las casas que han visto pasar demasiadas generaciones. Allí, donde el asfalto se rinde ante la maleza, una niña llamada Paula solía pasar sus tardes de infancia. A sus 10 años, el mundo era un mapa de tesoros ocultos y su abuela, residente de una de esas casonas antiguas de muros gruesos, era el centro de su universo. Aquella tarde, el sol bañaba el paisaje con una luz dorada y engañosa. Paula se encontraba con un pequeño vecino, un niño de su misma edad con el que compartía juegos y secretos. Mientras sus madres conversaban animadamente en la distancia, protegidas por la falsa seguridad de la carretera, los niños decidieron explorar más allá de los límites permitidos. «Ven, quiero presentarte a unos amigos», dijo el niño, con una seguridad que no admitía réplica. Paula asintió, movida por la curiosidad natural de la infancia. Comenzaron a descender por una colina empinada, donde la hierba alta acariciaba sus rodillas y el sonido de los coches se desvanecía hasta convertirse en un eco lejano. Se internaron en un bosque denso, un lugar donde los árboles parecían cerrarse tras ellos como una cortina de madera y sombras. No había senderos marcados, solo el crujir de las ramas secas bajo sus pies y el zumbido de los insectos. De pronto, en un claro donde la luz apenas lograba filtrarse, surgió una visión desconcertante. Lo que una vez fue una casa ahora no era más que un esqueleto de piedra. No había techos, ni ventanas, ni puertas. Solo muros bajos que no superaban la altura de sus cinturas, delimitando las habitaciones de un hogar fantasmagórico. Pero lo más extraño no era la ruina, sino sus ocupantes. Sentados en lo que debió ser el salón, una pareja de ancianos permanecía allí, como si el tiempo no los hubiera tocado. Él llevaba una gorra gastada y ella un vestido de flores que parecía sacado de una fotografía de otra época. Sus rostros estaban surcados por miles de arrugas que formaban una red de benevolencia. Al ver a los niños, sus ojos se iluminaron. «Anda, has traído a una amiguita». «¡Qué alegría!», dijo el anciano con una voz que sonaba como el roce de las hojas secas. Hablaban con el tono cariñoso de quienes conocen a alguien de toda la vida. Mencionaron el nombre del niño con total naturalidad, preguntándole por su familia mientras Paula observaba la escena con una mezcla de fascinación y desconcierto. ¿Qué hacían esos abuelos viviendo en una estructura sin techo en medio del bosque? No había muebles, no había comida, solo ellos y las piedras. Sin embargo, en aquel momento, la lógica de los adultos no tenía cabida. Pasaron un tiempo que pareció eterno y a la vez un suspiro, envueltos en una atmósfera de calidez sobrenatural, hasta que el instinto les dictó que debían regresar. Los años pasaron y el recuerdo de la casa de piedra se convirtió en un rincón polvoriento en la mente de Paula.
Aquel niño desapareció de su vida cuando la adolescencia y los cambios de colegio impusieron su distancia. No fue hasta que cumplió los 18 años, en la penumbra de una sala de autoescuela, que el destino volvió a cruzar sus caminos. Allí estaba él, convertido en un hombre joven. El reconocimiento fue inmediato. Entre bromas y anécdotas compartidas sobre su infancia en la zona de la abuela, Paula decidió tocar el tema que siempre le había causado una punzada de duda. ¿Te acuerdas de aquellos abuelos en la casa en ruinas del bosque?, preguntó ella, esperando una risa cómplice. Pero el rostro del joven se tornó pálido y la pluma con la que hacía sus tests quedó suspendida en el aire. Sus ojos buscaron los de Paula con una intensidad inquietante. ¿De qué hablas, Paula? Su voz era ahora un susurro tenso. Fuiste tú quien me llevó allí. Me dijiste que querías presentarme a unos amigos tuyos. Yo nunca había visto esa casa antes. Y recuerdo perfectamente que esos ancianos te llamaron a ti por tu nombre, como si fueras su nieta. Un frío glacial recorrió la columna de Paula, un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado de la oficina. Ella recordaba vívidamente que él había sido el guía, que él conocía a los ancianos. Él recordaba exactamente lo contrario. En el vacío de sus memorias contrapuestas surgió una pregunta aterradora. ¿Quién o qué los había atraído a ese claro del bosque? ¿Eran aquellos ancianos seres de luz o entidades que se alimentaban de la inocencia, manipulando la percepción de los niños para que cada uno creyera que el otro era el nexo con lo desconocido? La casa en ruinas, al igual que los ancianos, parecía haber sido un espejismo creado a medida, una trampa en el tiempo donde dos versiones de la realidad se entrelazaron para dejar una semilla de duda que germinaría años después. Parte 12. La premonición del río y el pacto roto a la oscuridad tiene muchas formas y a veces se oculta bajo la risa nerviosa de un grupo de adolescentes. Leire, una joven de apenas 15 años, aún sentía el peso de lo que ocurrió cuando solo tenía 9. En aquel entonces, el colegio organizaba campamentos de verano en la sierra, un lugar de pinos majestuosos y aire puro que, al caer la noche, se transformaba en un escenario de sombras inquietantes. Era el año en que la curiosidad por lo oculto despertó en su grupo de 5 amigas. Impulsadas por un deseo temerario de contactar con el más allá, decidieron que el campamento sería el lugar ideal para realizar una sesión de Ouija, pero no tenían una tabla real. Con la astucia propia de quienes no miden el peligro, idearon un plan para imprimir una en los almacenes del colegio, aprovechando un descuido de los profesores durante el recreo. Leire recordaba el olor a tóner caliente y el silencio tenso de los pasillos vacíos mientras imprimían el diseño en una cartulina. Para sacarla del edificio sin ser detectadas, escondieron el papel en la espalda de Leire, sujetándolo con el broche de su primer sujetador, un detalle que en su momento les pareció una genialidad táctica. Llegado el día del campamento, el grupo se instaló en las cabañas de madera. Sin embargo, por cuestiones de cupo, una de ellas, Adriana, fue asignada a una cabaña distinta, alejada del núcleo del grupo. La primera noche, bajo la luz temblorosa de una linterna, desplegaron la cartulina arrugada. Pusieron sus dedos sobre un vaso improvisado, pero nada ocurrió, o al menos eso creyeron. Alicia, la más sensible del grupo, no dejaba de frotarse los brazos, quejándose de un frío antinatural que parecía brotar del suelo mismo de la cabaña. Frustradas por la falta de acción,
Rompieron la cartulina y la tiraron, sin saber que el portal, una vez entreabierto, no se cierra simplemente con deshacerse del papel. Al día siguiente, el campamento se llenó con 100 niños más. Adriana llegó al desayuno con una expresión extraña. «Ha llegado una niña nueva a mi cabaña», les contó. «Se llama Sabela. Es un poco rara. No habla mucho, pero dice que es de nuestro curso». Las demás no le dieron importancia, asumiendo que era solo una compañera tímida. Pero los días siguientes estuvieron marcados por una pesadez creciente. El jueves llegó la esperada Noche del Terror, una actividad donde los monitores se disfrazaban para asustar a los grupos en el bosque. Esa noche, el grupo de amigas pudo estar unido de nuevo. Mientras realizaban una prueba cerca del río, buscando palillos de neón entre la maleza, una silueta se recortó en la ventana de la cabaña de Adriana. Era una niña pequeña, con el cabello lacio cayendo sobre su rostro. «Es ella, es Sabela», susurró Adriana. «Estará buscando algo». Pero un presentimiento nefasto se apoderó de Leire. La figura no se movía como una niña normal. Sus movimientos eran erráticos, casi mecánicos. De repente, un golpe seco, como el portazo de una tumba cerrándose, retumbó en el claro. La figura de la niña salió de la cabaña y comenzó a correr hacia la orilla del río. Movidas por una fuerza que no podían controlar, las 5 amigas la siguieron. La niña se detuvo al borde del agua, dándoles la espalda. Vestía un camisón blanco que parecía brillar con una luz propia y mortecina. «Sabela», gritó Adriana. «Ten cuidado». La niña no respondió. Se quedó allí, estática, mirando hacia la negrura del bosque al otro lado del cauce. De repente, sin emitir un solo sonido, sin un grito de auxilio, la figura se dejó caer al agua. Lo que ocurrió a continuación desafió todas las leyes de la física. El cuerpo de la niña impactó contra la superficie del río sin producir una sola gota de agua, sin un chapoteo, como si fuera una piedra cayendo en un abismo de aceite. El terror paralizó a las jóvenes. Una niebla espesa comenzó a surgir del río, envolviéndolas. Leire sintió que el mundo se desvanecía. Cerró los ojos con fuerza y, al abrirlos, se encontró en una soledad absoluta en medio del bosque. Sus amigas habían desaparecido. El silencio era tan denso que podía oír los latidos de su propio corazón, hasta que un ruido ensordecedor empezó a martillear su cabeza. Leire despertó de golpe. Sudorosa, con el corazón en la garganta, se encontró en su habitación. El ruido era su despertador. Sintió un alivio infinito al darse cuenta de que todo había sido un sueño, una pesadilla vívida producto de su ansiedad por el campamento que aún faltaba 3 semanas para celebrarse. Sin embargo, al llegar al colegio, la realidad le asestó un golpe final. Sus 4 amigas la esperaban en la entrada, con rostros pálidos y ojeras profundas. Antes de que Leire pudiera pronunciar una palabra, Alicia habló con voz temblorosa. «He soñado con el campamento y con una niña que se caía al río». Una a una, todas confirmaron los mismos detalles. La impresión de la ouija, la cabaña de Adriana, la niña llamada Sabela y la caída silenciosa en el agua. Habían compartido un desdoblamiento astral colectivo, una advertencia de lo que el destino les deparaba si decidían jugar con fuerzas que no comprendían. La cartulina original, que aún guardaba Lucía, fue quemada ese mismo día, y el nombre de Sabela nunca volvió a ser pronunciado, quedando como un eco de una muerte que no llegó a ocurrir, o de una entidad que intentó reclamarlas
antes de tiempo. Parte 3. El cobrador de sombras y la deuda de sangre. Hay horrores que no se eligen, sino que se heredan. Para una mujer llamada Deimar, la vida comenzó bajo la sombra de una presencia que no pertenecía al mundo de los vivos. Desde que era un bebé en la cuna, el ambiente a su alrededor estaba impregnado de una angustia inexplicable. Su madre recordaba con pavor cómo, cada tarde de 6 a 7, durante la llamada hora bruja, la pequeña Deimar estallaba en un llanto inconsolable que ninguna caricia podía calmar. A medida que creció, las sombras cobraron forma. A los 4 años, lo que para otros niños eran amigos imaginarios, para Deimar era una visión de pesadilla. Una figura extremadamente alta, con los huesos expuestos a través de una piel cetrina y translúcida, se manifestaba en los rincones de su habitación. Llevaba un sombrero de ala ancha que ocultaba parcialmente una sonrisa macabra, una mueca de dientes amarillentos que nunca se cerraba. Pero lo más insoportable era el olor, un hedor a materia orgánica descompuesta, a alcantarilla y muerte que asociaba su llegada. El hombre del sombrero lo llamaba en su mente, aunque nunca se atrevió a pronunciarlo en voz alta durante años. La entidad no se limitaba a observar. Con una malevolencia activa, abría las puertas de los armarios, movía sus juguetes. En las noches más oscuras, Deimar sentía cómo el colchón se hundía bajo el peso de alguien que se sentaba a su lado. Sentía manos invisibles y frías tirando de su cabello, y una voz sibilante que le susurraba al oído. «Vendrás conmigo, y si se lo dices a ella, me la llevaré primero». El miedo a perder a su madre mantuvo a Deimar en un silencio tortuoso hasta los 6 años. La niña evitaba las alcantarillas en la calle, convencida de que manos negras brotarían de las rejillas para arrastrarla al inframundo. Era un agotamiento espiritual que estaba consumiendo su luz. Finalmente, el terror superó a la amenaza y Deimar se lo contó todo a su madre. Lejos de dudar, la mujer abrazó a su hija con una determinación feroz. Ella también había sentido que algo oscuro acechaba su hogar. Buscaron ayuda en iglesias y sanadores, hasta que dieron con un hombre que poseía una sabiduría antigua. Tras varios rituales, la paz pareció retornar, pero era solo una tregua. La entidad regresó meses después, más agresiva, manifestándose incluso ante el padre de Deimar, un hombre escéptico que tuvo que rendirse ante la evidencia de los objetos volando por la sala. En un acto de valentía desesperada, bajo la guía del sanador, Deimar enfrentó a la sombra. «¿Qué quieres? ¿Por qué no me dejas en paz?», gritó la niña, con la voz quebrada pero firme. La respuesta de la entidad fue un susurro que heló la sangre de todos los presentes. «He venido por lo que es mío. Ligia me mandó». Al escuchar ese nombre, la madre de Deimar cayó de rodillas, con el rostro transfigurado por la rabia y el dolor. Ligia era la abuela paterna de Deimar, una mujer amargada que nunca había aceptado la unión de su hijo con una mujer que consideraba inferior. Su odio era tan profundo que había recurrido a la magia más oscura, a pactos con entidades del bajo astral para destruir a su propia nieta y así castigar a sus padres. A partir de ese momento, la batalla cambió. Sabiendo que el enemigo tenía un nombre y una cara humana, la familia se fortaleció espiritualmente. Deimar aprendió que el miedo era el combustible del hombre del sombrero. Con cada oración, con cada acto de amor y valentía, la figura se iba desvaneciendo, perdiendo su altura, su olor y su poder.
La niña que una vez temblaba ante las alcantarillas se convirtió en una joven que emanaba una luz que ninguna sombra podía tocar. Años después, cuando Deimar cumplió los 12, llegó la noticia de que Ligia estaba muriendo de un cáncer fulminante en un hospital. A pesar del daño causado, el padre de Deimar le pidió que lo acompañara. Al entrar en la habitación, el olor a enfermedad le recordó por un instante al hedor de la entidad, pero ya no sentía miedo. Ligia estaba allí, consumida, una sombra de la mujer poderosa que una vez fue. Al ver a Deimar entrar, la nieta a la que intentó entregar a la oscuridad, ahora convertida en una joven radiante y fuerte, la anciana no pudo sostenerle la mirada. En sus ojos no había arrepentimiento, solo una rabia impotente que se extinguía con su último aliento. El karma, ese juez silencioso, había cerrado el círculo. La oscuridad que Ligia envió regresó a ella, consumiéndola desde adentro, mientras que Deimar y su madre permanecieron unidas, protegidas por un vínculo espiritual que ninguna brujería pudo romper. 3 historias, 3 encuentros con lo inexplicable. Bosques que engañan a la memoria, sueños compartidos que sirven de advertencia y deudas de sangre que se cobran en vida. Al final, lo que nos queda es la certeza de que, aunque las sombras acechen en cada esquina de nuestra existencia, es la luz de la conciencia y el valor de enfrentar la verdad lo que nos permite salir ilesos del laberinto de lo paranormal. Porque a veces, el mayor fantasma no es el que se esconde bajo la cama, sino el que creamos con nuestros propios secretos y rencores.